Buenos días, nos encontramos hoy con el doctor Anteuri Márquez Mendoza y haremos la cuarta parte de estas sesiones en torno al mito de la cultura. Pues sin más, le damos la palabra a nuestro estimado Uri. Sí, muchas gracias. Para retomar lo que veíamos en el video pasado sobre la confluencia de la idea metafísica de cultura y la idea metafísica de producción en torno a la concepción materialista que se tiene de la idea de cultura objetiva envolvente. Bueno, llegamos al punto del complejo de Taylor, las esferas culturales que se encuentran diseminadas en el planeta. eh, bueno, análogo que tiene que ver con la geografía y las coordenadas en las cuales una sociedad se inscribe. Y esta idea del todo complejo de Taylor, que para Gustavo Bueno en cierta medida es difusa, porque no tiene en cuenta eh, la cuestión de lo que es el todo y la parte, sobre todo en la consistencia de las participaciones atributivas y distributivas. Pero bueno, que en Taylor aparece así ya como un complex wall, y en cierta medida pues tiene que ver con la concepción material o concreta de esta idea. Bueno, señalábamos que hay una conexión interesante entre esto y la idea de producción. Pues la producción es ante todo producción material, y la producción material es un proceso cultural en el sentido antropológico amplio, o sea, de condiciones materiales antropológicas, que comporta además del trabajo humano, es decir, de la cultura intrasomática y del aspecto subjetual, medios de producción, es decir, útiles, herramientas y contenidos que son evidentemente extrasomáticos, y por supuesto relaciones de producción que son intersomáticas, ¿no? Y que también son culturales. Eh, Señalábamos también que es verdad que la idea de cultura en el curso del desarrollo de las ideas marxistas del siglo XX ha tendido a circunscribirse, de hecho, al terreno de las superestructuras, lo cual conlleva la contradicción en la concepción de la idea de cultura en sentido objetivo. Por ejemplo, a través de la distinción entre producción material, como si para el materialismo pudiera haber producción no material. Y esta es la contradicción, o sea, producción cultural, que, bueno, que se denomina cultural, a veces incluso que suele llamarse espiritual, y un concepto que constituyó el nervio de la revolución cultural del maoísmo, y aún de la política cultural maoísta, ¿no? A partir de los años 60, cuando adquiría pues un carácter de abierta hostilidad contra el humanismo, entendido como interés por los factores humanos permanentes que van en detrimento del análisis de clase, en la separación entre interés humano y cultura, ¿no? En este sentido, lo que para Taylor, en efecto, y para los antropólogos no constituía dificultad mayor, sino constatación de un hecho positivo, hace ver que la cultura es el nombre de múltiples contenidos y procesos culturales, es decir, las esferas o los complex wall, los que él hablaba, cuya unidad se supone dada factualmente para el materialismo histórico, como también para el espiritualismo hegeliano, representaba un problema filosófico práctico. Es decir, esas múltiples culturas habrá que considerarlas como conformaciones, y esto entre comillas, cuya unidad es inestable y aún exímera. Llevan, por supuesto, en seno a sus propios enterradores, es su propia contradicción, nos dice Gustavo Bueno, porque fractura o alienación de la superior unidad del espíritu o del género humano, que es lo que ocurre con la idea de cultura universal frente a la cultura entendida ya en un sentido antropológico moderno como parte del estudio de la etnografía, ¿no? Donde adquiere un carácter relativista y pluralista. Bueno, esto también conlleva, nos dice Gustavo Bueno, que la idea de revolución cultural en cierta perspectiva universal, en el sentido hegeliano, pues es una idea mítica también, ¿no? Eh, y esto es porque la dificultad objetiva más importante que se presentó una y otra vez ante esta concepción de la cultura universal tuvo que ver con la multiplicidad de los pueblos o naciones con cultura propia.
a partir de las cuales la revolución tenía que llevarse a efecto, ¿no? O sea, la cuestión nacional suscita dos respuestas, que por cierto no son similares, sino contradictorias, ¿no? Porque tanto la respuesta pluralista como la respuesta de una cultura universal que posteriormente va a poder, entre comillas, está bueno como cultura canónica, ya en el sentido de una idea práctica política. Bueno, es esta cuestión de que en ambos casos tenemos una idea mítica, una concepción mítica desde la cual se parte, ¿no? Eh, y por supuesto circular, ¿no? Como veremos. Primero está esta respuesta universalista, internacionalista, que por supuesto es heredera de la concepción hegeliana, tendiente a, ya como vimos en el caso de la política monista, separar cultura de los factores humanos, pero también a considerar las culturas de los pueblos como configuraciones históricas transitorias, llamadas a ser reabsorbidas en la cultura universal. Al internacionalismo se inclinó la línea ortodoxa, por ejemplo, de Kautsky, la nacionalidad moderna, en 1887. También Strasser, en Obrero y Nación, 1912. Y por supuesto Lenin y Trotsky, que mantuvieron una perspectiva análoga de recelo al social patriotismo, con una gran repercusión sobre los problemas de la cultura. Si bien reconocían la importancia instrumental que las culturas nacionales podían alcanzar desde el punto de vista de la estrategia o táctica revolucionaria. Por ejemplo, Trotsky en el libro La Guerra y la Internacional, en 1914. Dos, está la cuestión pluralista, bueno, que se va a decantar en el pluralismo actual, pero que en ese momento es la respuesta nacionalista, que subrayando las culturas nacionales como unidades sociales y políticas de primer orden, tendía a ver el proletariado real no como unidad indivisa en su estado de abstracción. Es decir, confundido quizá el términus ad quem intencional con el términus acuo efectivo de la revolución, sino como una realidad distribuida, de hecho, en naciones o pueblos. Aquí está lo que señalaba, ¿no? De parte distributiva, que es llevada al extremo por el pluralismo etnográfico, en oposición a las partes atributivas que componen ese todo complejo del que hablaba Taylor o de esa esfera cultural, eh, que es la que hereda en cierta manera la idea del todo en un sentido hegeliano, ¿no? Y que, bueno, se decanta en las políticas culturales de la UNESCO, etcétera. Habría que admitir que el proletariado de cada uno de estos pueblos, cuando llegan a alcanzar el modo de producción capitalista, podría así considerarse identificado con la cultura de esos pueblos. Entonces, la revolución cultural debía tener mucho de programa de extensión cultural, orientado a que la cultura superior dejase de ser patrimonio de los pocos para en patrimonio de todo, lo cual es la contradicción, porque la cultura en un sentido objetivo, envolvente, como señalábamos en los videos pasados, en cierta medida es deudora de la cultura en sentido subjetual, que ya estaba presente desde la antigüedad y que indica, y que indica que no, que no hay una orientación en este sentido de convertir el patrimonio de lo que es ser culto, de una formación eh, cultural, ahora sí que en sentido subjetual, como patrimonio del saber en general, ¿no? Porque eso le quitaría el carácter de cultura, ¿no? Entonces, parece evidente, por ejemplo, y más aún desde un punto de vista práctico, que la cultura de leer, por ejemplo, y escribir, es decir, la alfabetización, era uno de los contenidos culturales que necesitaban ser urgentemente repartidos, y esto entre comillas, y que la escritura era sin duda una de las grandes adquisiciones históricas de la humanidad, como aún se sigue sosteniendo. Eh, pero la contradicción estriba en eso, porque los contenidos objetuales o podríamos denominarlos in- intrasomáticos de leer y el escribir como capacidades cognitivas desarrolladas por un grupo muy, bueno, que en la antigüedad era muy restringido. En la época moderna, al, em, al pasar a convertirse en patrimonio del todo, intentar convertirse en un todo complejo repartido,
pues deja de tener ese carácter, ¿no? Cultural en el sentido subjetual de leer y escribir, ya para una concepción, ¿no? De una estructura envolvente porque es incompatible. Por eso es que las políticas de este tipo pues fracasan, ¿no? Eh, la teoría de la cultura, por ejemplo, de Sigmund Freud, nos dice Gustavo, bueno, una rápida referencia a la otra teoría cultural, que también puede ser clasificada como materialista, inclusive praeterhumanista. Pues bueno, adolece también de ciertas contradicciones. En este caso, la atribución del materialismo a Freud, por ejemplo, de un materialismo de corte naturalista, en su concepto de energía psíquica, eh, pues entendida como un quantum, ¿no? Susceptible de ser tratado según modelos hidráulicos, y que, bueno, él da por demostrada. Nos dice que hay componentes en esta teoría que merecen ser considerados como propios de una teoría de la cultura objetiva, sin efecto, sobre todo cuando se refiere a las subjetividades sociales, es decir, a nivel intersomático, el clan, la familia, el Estado, también se le aparecen a Freud junto con las formas objetivas naturales, como estructuras supraindividuales, sin tocar los linderos de lo extrasomático, por supuesto, y que se imponen a los sujetos psicológicos, moldeándolos y confiriendo a sus egos sus principios de realidad. Me, bueno, me refiero al último Freud, ¿no? Que supongo que es el que piensa Gustavo Bueno, este, el que se dedica a analizar la cuestión de la idea de cultura, ¿no? En cualquier caso, no podría clasificarse sin más como humanista la teoría de la cultura de Freud, pues aunque es verdad que el hombre para el psicoanálisis se troquela y llega a su madurez a través de la cultura, hay también que tener en cuenta la naturaleza represiva que según Freud comporta la acción troqueladora de la cultura. Cultura es represión, ese es el concepto de Freud. Y lo que la cultura reprime es la acción del hombre a saber el ello, es la misma libido que mueve la vida entera. La cultura viene a ser así, en primer lugar, un principio represivo de la realidad que moldea el ego y un principio también represivo de idealidad, del líbido sublimada que moldea el superego ideal del yo. Para Freud, pues habría, por tanto, la concepción de capas de producción, entendidas ya en este sentido de la idea de cultura, partiendo desde el punto de vista materialista como una capa básica, una capa social estructural, una capa social superestructural, y bueno, por supuesto, las tres capas el psiquismo, que es el ello, correspondiente a la naturaleza, el ego y el superego, ¿no? De aquí, Gustavo Bueno ya nos aborda en otro apartado lo que es la idea de cultura entendida como concepto científico positivo y sus variedades, ¿no? Dejando en claro toda la perspectiva humanista, praeterhumanista y materialista que conlleva esto, ¿no? Ahora lo que le interesa es abordar la perspectiva nociológica de la idea de cultura. Esto corresponde básicamente al capítulo 4, que es la idea de cultura eh, como idea práctica constituyente, es el estado de cultura. Y bueno, también en parte a la idea de cultura, el capítulo 3 como campo de la investigación científica, en el caso de la antropología cultural como culturología. Y lo que le interesa en este capítulo 3 bueno, básicamente puede resumirse en que este, ha habido una confusión o una equiparación entre el sentido clásico de antropología social y todas las metodologías que conllevan, ¿no? Operatorios de la antropología social con respecto a la denominada culturología, ¿no? Hasta difuminarse y convertir a la antropología en un campo de estudio cultural. Y lo que interesa aquí es ver esta perspectiva nociológica y no meramente ya ontológica, que es lo que hasta este momento se ha abordado. Y nos dice Gustavo, bueno, ante todo advirtiendo que cuando se habla de perspectiva nociológica, se puede estar en realidad hablando de dos planos distintos, que es el plano de la ciencia ejercida por su capa básica, es el plano de la ciencia representada generalmente por su capa metodológica, y puede afirmarse con buenas razones que en este caso, en el metodológico, que el ejercicio de una ciencia, es decir, la ciencia misma, el movimiento, es independiente de la ontología representada, pero
ya es mucho más problemático defender la posibilidad de una representación metodológica de una disciplina que supone delimitar su campo frente a otros al margen de toda idea ontológica. Por eso la cuestión de que el primero y segundo capítulos los dedicará a Gustavo Bueno a desarrollar la idea de cultura en un sentido ontológico y ver estas diferencias, bueno, los orígenes de la idea de cultura objetiva envolvente, las estructuras envolventes fincada en la idea de cultura subjetual y por supuesto la clasificación desde la cual parten las perspectivas ontológicas, ¿no? Y los grupos que han operado esta idea de cultura, ¿no? Desde distintas miradas. Bueno, en este caso las que vimos, ¿no? Materialismo, humanismo y preterhumanismo. Bueno, en primera instancia tenemos la vía pluralista, ¿no? Que prescindiendo de detalles, diremos simplemente que ella nos presenta el material antropológico como material constituido eminentemente por contenidos ideográficos. Esta pluralidad de categorías corresponden a otras ciencias de la cultura. Categorías culturales relativamente disociadas, además de las relaciones entre los hombres y por tanto de las ciencias sociales. La cultura aquí son las categorías culturales que aparecen referidas antes que a los hombres a los valores, ¿no? Eh, Y también tenemos la vía unitarista, en la que refiere a los valores que desempeñan en las ciencias culturales, en el sentido de la Verstagen, interpretación y el mismo papel que las leyes universales ejercen en las ciencias nomotéticas, entendiendo este Verstagen como un símil del Clagerum, aunque haciendo esta separación, ¿no? Completamente radical, porque no es lo mismo Erklären que Verstehen y Verstehen correspondería a este campo de la culturología, ¿no? Ya entendida en el sentido moderno de hacer uso de estos materiales antropológicos, a partir de esta perspectiva nociológica. Eh, a lo cual Gustavo Bueno, por supuesto, lo coloca entre paréntesis, porque habría que ver en qué medida ese material antropológico es compatible, ¿no? Con los llamados estudios culturales, ¿no? Porque esos estudios culturales son infusos, ¿no? Míticos. La vía unitarista conduciría hacia la visión del material antropológico como campo, no ya de múltiples ciencias, sino de una única ciencia. Y se estará especialmente sensibilizado para percibir como hipostatización o cosificación o sustantivación, o incluso reificación, ¿no? Cualquier tendencia a tratar las culturas como si fuesen entidades dotadas de vida propia, eh, que es, por supuesto, el principio de los estudios, ¿no? Del campo cultural que abren la pauta para pensar lo que llamamos categorías culturales, ¿no? Es decir, que cuando pensamos en categorías culturales, pues hay cierta tendencia a remitirse a esta cuestión, ¿no? De las entidades dotadas de una vida propia, porque se ve desde un plano unitarista y, por supuesto, interpretativo, ¿no? De valores culturales. Claro, opuesto a lo que decíamos, ¿no? De la vía pluralista, ¿no? Eh, en el lugar del estudio de la formación de nuevas sociedades compuestas, se suponía que teníamos que observar, nos decía Radcliffe Brown en los años 40, lo que está sucediendo en África, por ejemplo, como un proceso en el cual una entidad llamada cultura africana entra en contacto con otra entidad, la llamada cultura europea u occidental, dando lugar a una nueva entidad que se describe como la cultura africana occidentalizada. Todo esto me parece, nos dice Gustavo Bueno, una fantástica reificación de abstracciones, ¿no? Es decir, el uso que se le da a estas denominadas categorías culturales o valores culturales, ¿no? Que hasta la fecha impera, como veremos en el uso práctico de la idea cultural en el campo político, ¿no? White tiene toda la razón cuando dice contra Radcliffe Brown y otros que es una falacia pseudo-realista pensar que los procesos o estructuras consistentes, por ejemplo, en leyes hechas en el Senado, barcos de carga en los astilleros, plantaciones de maíz en los campos o análisis de enzimas en los laboratorios, quieren o deban ser explicados porque los hacen solo los hombres, ¿no?
Lo que ocurre es, en efecto, que la capacidad moldeadora de la cultura objetiva extrasomática, en sentido extrasomático, a cuyas formas se pliegan los humanos por encima de su voluntad, a la manera como las fuerzas químicas de la atracción y repulsión se pliegan. Y esta analogía que se eh, para fundamentar, y es fundamentar entre comillas, la cuestión universal de las categorías culturales, en este sentido de objetivo extrasomático, con su capacidad para estructurar conjuntos o esferas culturales más amplias, ¿no? Es esta metáfora de las fuerzas químicas de atracción y repulsión que se pliegan o se canalizan según las estructuras del ADN. Eh, pero nos dice Gustavo, bueno, esto no garantiza la unidad categorial de esa cultura objetiva, es decir, no es un criterio nosológico válido. Por tanto, la posibilidad de una ciencia de la cultura global, en sentido estricto, queda bastante cuestionada. Eh, y esto lo vemos muy bien, ¿no? Aquí en el autor que señalábamos, en Edward Taylor, ¿no? Eh, bueno, la idea de cultura y la relación que tiene con el estudio de la antropología social que se va a decantar ahora en antropología cultural, ¿no? Desde 1871 nos dice Taylor, la clásica definición, la cultura o civilización en sentido etnográfico amplio es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho a las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad. Y Gustavo Bueno bueno, reconoce que en el caso de hábitos es un término escolástico, bueno, que nos remite a esta escolástica que fundamenta en cierta manera la repetición de actos, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo hábito que repetición de actos, porque se entiende repetición de actos ahora en un sentido etológico, psicológico, el aprendizaje, lo cual en primera instancia todo esto nos ubicaría en lo subjetual. En segunda instancia, la condición de sujeto moldeable por unas pautas objetivas socialmente cristalizadas y por tanto vinculadas a la realidad no solo intrasomática, sino también extrasomática, que es la definición de Taylor. Así, la cultura extrasomática solo está representada por el arte y el conocimiento. Si esto es científico, pues los otros contenidos citados, o sea, las costumbres, el derecho, pues los reduce a un nivel intersomático. Sin embargo, bajo el rótulo arte, cabe incluir también las tecnologías. En el término de complex world o del todo complejo, que es, por supuesto, completamente difuso, porque parte de esta serie, ¿no? Subjetual, ubicada en diversos niveles, por supuesto, y que también tiene este nivel de cultura extrasomática, teniendo en cuenta que abarca la cuestión del arte, ¿no? Y de los saberes. Mm, Bueno, lo aterriza básicamente una idea de naturaleza lógico-material, ¿no? Y en esto se puede resumir este concepto del complex wall, ¿no? Una idea de naturaleza lógico-material, pero que es una fórmula, eh, pues no solo difusa, sino que es redundante, ¿no? No añade nada al todo, porque no hay una definición del todo. Y Gustavo Bueno cuestiona este aspecto, ¿no? Cómo un todo podría ser simple, es decir, sin partes y ya complejo. Y si contiene algún sentido propio, será debido a que la complejidad no va referida tanto a las partes ya comprendidas en el concepto de todo indiferenciado, sino a los propios momentos del todo, que según la definición la cultura dice ser, ¿no? Y esto porque momentos deben referirse a las partes que la constituyen. Y para Gustavo Bueno solo hay dos, ¿no? La distributiva y la atributiva, para el caso de la cultura. La totalidad distributiva del género Homo, por ejemplo, respecto de sus especies, puede considerarse como un proceso que tiene lugar en el ámbito del desarrollo de la totalidad atributiva del filum de los primates. Y esto en primera instancia puede parecer la clave para interpretar lo que es el- el, eh, la crítica a esta idea de complex world, ¿no? Pero sin dejar de referirse a lo que se puede considerar cultura.
Dice, si la definición de cultura, como todo complejo, no es redundante, será debido a que la cultura es no solo un todo atributivo, sí, sin duda, sino que también es un todo distributivo, ¿no? Como el caso de de, del género Homo y de la totalidad atributiva del finum de los primates. Así tenemos la representación, pues, lógico, material naturalista de la cultura en Taylor que representa, bueno, nos dice Gustavo, bueno, representamos a través de estas relaciones en una matriz rectangular. Y la crítica, bueno, podría reflejarse así, como él lo propone, una matriz rectangular a la que llaman longitudinales a las partes distributivas que figuren como cabeceras de columnas y transversales a las partes atributivas que figuren como cabeceras de filas. Eh, Así los círculos, bueno, lo que se ha comprendido como esferas culturales, que integran esta llamada idea de cultura, serían las partes distributivas o totalidades distributivas. Y algunas veces lo que los antropólogos hablan, refiriéndose a rasgos, pautas, miembros, etcétera, es decir, la serie de categorías culturales, por un lado, y de círculos culturales en el sentido geográfico de de los Kulturraumkreisen de Reitzel, ¿no? Hablaremos aquí, nos dice Gustavo, bueno, a fin de atenernos a una terminología uniforme de categorías culturales y de esferas culturales, para designar respectivamente a esto, ¿no? A las partes del todo complejo, o sea, del complex whole, que suponen es la cultura, ya sea en sentido atributivo, ya sea en sentido distributivo, ¿no? Eh, recordemos, ¿no? La cultura es no solo un todo atributivo, ¿no? Sino también ese todo distributivo. Y concluiremos que la idea de cultura que se nos ofrece desde la perspectiva nociológica, es decir, la idea de cultura como rótulo del inmenso campo que ella misma abriría a la investigación científica, es precisamente la idea de un complex whole constituido por diversos círculos o esferas culturales, en principio distribuidos geográficamente y por sistemas concatenados de categorías culturales, de categorías culturales que se refieren em, a a este sentido atributivo, ¿no? De la idea de cultura. Así, cuando el antropólogo habla de las culturas en sentido objetivo y sustantivo, suele referirse en primer lugar a las esferas culturales. A veces algún subconjunto de culturas suelen ser designado por sinécdoque a través de alguna categoría distintiva. Es decir, hay un uso cada vez más frecuente del término cultura de o cultura de a determinadas categorías o rasgos particulares dados ahora sí en un sentido atributivo en el seno de una esfera cultural, acaso bajo la presuposición de que tales rasgos están concatenados, atributivo, con otros muchos y por ello puede considerarse como señas de identidad de la cultura de referencia. Por ejemplo, la cultura industrial, ¿no? Eh, la cultura en ese sentido de participación atributiva, eh, a partir de la determinación de categorías o valores culturales, pero está contenida en el seno de una esfera cultural más amplia, ¿no? Que corresponde a las coordenadas en las cuales se lleva a cabo esta llamada cultura industrial, a la que se le puede añadir cultura industrial americana, por ejemplo, cultura industrial brasileña, etcétera. El desenvolvimiento de los pueblos, su desarrollo demográfico y tecnológico en una superficie limitada, sí conduciría necesariamente al desdibujamiento progresivo de las fronteras esféricas. Y esta tendencia se percibía tanto desde el evolucionismo, al presentar como última fase de la civilización y dentro de ella la civilización universal, como por supuesto desde el difusionismo, que reforzaba los esquemas termodinámicos o adaptando esa idea de los esquemas termodinámicos de la entropía. El segundo frente, que es el frente étnico, nos dice en el sentido especificativo de cultura étnica, que puede tender hacia estas categorías de la cultura maya, cultura alemana, cultura catalana, etcétera. Ahora, estas funciones reivindicativas de la idea de cultura como idea práctica se orientarán a la defensa y exaltación del pueblo que se ha identificado con esa cultura frente a quienes ponen en peligro su pureza o incluso su misma supervivencia y que en una primera instancia podría parecer opuesto a a la humanista, porque pues la humanista busca eh, una estructura envolvente, teniendo en cuenta que la idea de cultura solidaria del género humano,
En cambio, en esta cuestión se trata del pueblo o de la exaltación étnica, ¿no? En su variedad, en su multiplicidad. Por tanto, tenemos, por ejemplo, aquí fincada la idea de identidad cultural eh, y, y, bueno, cuestiones como preservar y exaltar la identidad cultural, que es una norma cuyo sentido es predominantemente reivindicativo y que se orientará preferentemente en el plano político a través de la lucha por la consecución del Estado Nacional Cultural o por la preservación del Estado Nacional Cultural ya establecido, ¿no? Es interesante, ¿no? Aquí Karl Renner señala, ¿no? Que la nación, para el caso de los alemanes, es la comunidad de cultura, Kulturgemeinschaft, ¿no? Propia de un pueblo, que está jurídicamente unido en virtud de un poder público que se ejerce en un determinado territorio y que está delimitado precisamente por un lazo cultural. La reivindicación así de las identidades culturales no está impulsada únicamente tanto por el pueblo afectado o por sus clases políticas, cuanto por estados, instituciones o personas ajenas que encuentran ventajas estratégicas, por supuesto, en la defensa y la preservación de determinadas etnias existentes, ¿no? Y bueno, así en la tercera, el tercer frente, que es el frente clasista, bueno, nos dice aquí Gustavo Bueno, tenemos la cultura, bueno, que se puede resumir básicamente en esta frase, que la cultura, más que el dinero, da la libertad. Eh, y bueno, la cultura aquí aparecerá ahora como un objetivo de las clases trabajadoras o proletariadas, en principio como una reclamación del derecho al reparto, sobre todo para los hijos para los hijos de la cultura de las clases dominadas, y es una reclamación de reparto de cultura de las llamadas clases dominantes. Y de esta suerte, la voluntad de cultura de los trabajadores resulta no ser otra cosa, sino una voluntad de ascenso social. Es decir, el mismo proceso por el cual el amor a la cultura de la burguesía se reducía generalmente a la voluntad de ascenso hacia formas y relaciones sobre todo aristocráticas. Porque recordemos, la idea de cultura predomina desde su origen en un sentido intrasomático, está reducida y es predominantemente perteneciente a esto, ¿no? A las clases dominantes, a una minoría eh, que es la que corresponde a esta idea de educación, formación, ¿no? De paideia, eh, y a la que la idea subjetual está ligada, ¿no? La idea subjetual de cultura se acopla y de la cual la idea de objetiva envolvente parte, ¿no? Entonces, aquí más que una suerte de contradicción, encontramos una circularidad en este frente de la llamada cultura de clases, en la exigencia de un reparto de la cultura, porque nos conduce a esto, ¿no? A la voluntad de ascenso social, que es parte constitutiva del Bildung, ¿no? De la formación cultural o de la llamada cultural y pues a la voluntad de ascenso, ¿no? Social y de ascenso social a formas y relaciones sociales de producción correspondientes al nivel aristocrático, ¿no? Eh, y bueno, la contradicción estribaría aquí en que cómo se puede generalizar algo que de suyo no es generalizable, ¿no? Sino que está históricamente limitado eh, a las relaciones de unos cuantos y si no, deja de ser cultura. El frente político, así, de las intenciones reivindicativas vinculadas a esta idea práctica de cultura en el eje político, pues involucra la incorporación de la idea de cultura como idea práctica a las constituciones políticas, que es un hecho relativamente reciente, pero no por ello menos significativo, porque parte de esto, ¿no? De la exigencia de reparto de cultura. Y es un hecho que prueba por sí mismo no solo la novedad en unidades de siglo de la idea de cultura, sino su rápido ascenso como ideal o mito práctico. Y de aquí estriba el título, ¿no? Del mito de la cultura y sobre todo del mito de la cultura en un sentido práctico, ¿no? Ejemplo y esto es una correlación que Gustavo Bueno realiza de manera muy acertada con respecto a la tradición del derecho constitucional alemán y específicamente del alemán porque ahí se señala que por lo menos en su tradición,
que consideran a la cultura como uno de los tres o cuatro fines fundamentales del Estado, junto al derecho y al poder. Por ejemplo, Helsendorf asignaba al Estado Nacional estos tres objetivos reales. El objetivo de la potencia nacional, el Maxweg, mediante la organización del poder, el objetivo de la libertad, mediante la organización del derecho, el Rechtsweg, y el objetivo de la cultura social, el Kultusweg. Diversos estados en nuestro siglo pues han incorporado sus constituciones el ideal de la cultura como norma constitucional. Incluso se ha acuñado entre los juristas italianos el concepto de constitución cultural. La Constitución mexicana, por ejemplo, nos dice Gustavo Bueno en 1917, podría considerarse como el primer texto superior relevante que registra la presencia de la voz cultura. Y también en la llamada Constitución de Weimar en 1919. En su artículo 18 aparece el adjetivo cultural, o la Constitución del Perú de 1920, en el contexto explícito de las culturas étnicas, artículo 58, donde se señala: el Estado protegerá la raza indígena y dictará leyes para su desarrollo y cultura en armonía con sus necesidades. También está presente esto en el discurso preliminar leído en las Cortes, Cádiz, 24 de diciembre de 1811, como presentación del proyecto de la que sería la llamada Constitución Política de la Monarquía Española de 1912, donde se habla del inmenso número de originarios de África establecidos en los países de ultramar, el estado de civilización y cultura en que la mayor parte de ellos hallan el día. Y bueno, aquí Gustavo Bueno, por eso decía el acierto de correlacionar esto, ¿no? Eh, con la tradición alemana, lo que se refiere al tema de la legislación, pues nos dice: tiene el mayor interés constatar que España es la nación en donde más tempranamente aparecen en contextos políticos las ideas de cultura y de nación, ¿no? Esta norma se agota aparentemente en su función de mera expresión positiva de los compromisos que asume un Estado en orden a la conservación y promoción de una cultura presupuesta. En su fondo contiene una intención negativa, defensiva, reivindicativa de las culturas étnicas o históricas frente a otras culturas. Bueno, tampoco es la intención reivindicativa de la cultura universal frente a la naturaleza, ¿no? Para el planteamiento de esta cuestión hay que tener presente que en general el Estado implica, y esto genéticamente, la confluencia de etnias o culturas diferentes, que se ha calculado que por lo menos solo existen 10% de los estados actuales que están constituidos sobre una sola etnia, y que tales estados suelen ser creaciones artificiales llevadas a cabo tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? eh, y de Israel, ¿no? Que sería otro tema. Eh, en el caso del etnocidio, que es un concepto también ligado a esta reivindicación de lo cultural, de la idea de cultura, bueno, Gustavo Bueno nos señala que también es un concepto contradictorio como parte de estos términos ligados a la condición mítica. ¿Por qué? Porque, bueno, remitiría a la asfixia de nacionalidades políticas que aún no existían, que históricamente no existían y que solo podían ponerse en marcha a consecuencia precisamente de la constitución de las naciones políticas canónicas. Pero, ¿qué es lo que nosotros denominamos naciones políticas canónicas, ¿no? Es decir, constitución que implicaba precisamente ese proceso llamado etnocidio. Eh, es un término contradictorio y anacrónico porque se desarrolla además al retrotraer esas naciones asfixiadas a la prehistoria y al olvidar que esas mismas etnias, si pudieron alcanzar el nivel de una nacionalidad política canónica, tienen que recurrir a la represión, a la intolerancia y al etnocidio, es decir, a una cuestión imperial, ¿no? Para constituirse en nación política canónica, ¿no? Lo cual es circular porque la exigencia como ocurre hoy en día, ¿no? De reivindicación, es eso, ¿no? Una exigencia también imperial de ejercer un imperio en el que la cultura local pueda ser canónica, ¿no? Pero el hecho de que sea canónica, pues implica estos procesos llamados de etnocidio, es decir, la propia contradicción, la represión, la intolerancia, ¿no?
la destrucción también de otras esferas culturales. Por tanto, el carácter reivindicativo de la cultura constitucional puede fundarse en la reivindicación cautelar o protectora frente a otras culturas nacionales canónicas. Por eso el acierto a través de Gustavo Bueno al correlacionarlo con la tradición alemana, en este caso con el Kulturkampf de Bismarck, punto importante en el año 1871, ¿no? Que era en gran medida una lucha por la cultura alemana en el sentido político canónico, pero también un intento de defender la cultura nacional estatal canónica frente a las culturas de las nacionalidades a escala regional, que es esta la contradicción, ¿no? Se reproduce, pero a nivel local, ¿no? Y el acierto de Gustavo Bueno es esto, ¿no? Señalar que este carácter contradictorio va ligado a una constitución germana, ¿no? Así, el mito se manifiesta en el momento de la exaltación de un rasgo cultural que siendo intrínsecamente insignificante, por ejemplo, el caso de lograr una copa de fútbol, pasa a ocupar el rango objetivo de un valor supremo. Así, desde nuestras coordenadas se alcanza muy bien la razón por la cual el rasgo cultural reivindicado con más tenacidad por las comunidades autónomas es la lengua vernácula nacional, ya sea un triunfo en un mundial o la reivindicación de aspectos lingüísticos, bueno, quedan remitidos a esta misma, a este mismo nivel de contradicción, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la reivindicación lingüística, tenemos las virtualidades aislantes respecto de los pueblos colindantes que no la entienden. Lo importante nos dice es que lo que se diga no sea entendido por los que hablan otra lengua, aun cuando las cosas de las que se habla pues sean comunes o triviales. Mientras que las danzas populares, la cocina o los trajes de una comunidad autónoma pueden ser comprendidos, asimilados o disfrutados por cualquier individuo miembro de una comunidad autónoma. Y esto, en el caso no lo señala Gustavo Bueno, pero está implícito, ¿no? Porque se trata de danzas populares, cocina, trajes, es decir, participaciones distributivas que pueden ser comprendidas por otras coordenadas. No ocurre así con el caso de la reivindicación lingüística, ¿no? Entendida ya como una participación atributiva de ese todo cultural. ¿Por qué? Porque en cambio la lengua, nos dice sobre todo, no es inteligible por terceros. Lleva en su seno la disociación, ¿no? De este aspecto, y la voluntad de mantener la propia lengua que está inequívocamente ligada a una voluntad de independencia basada en los hechos, y esto lo subrayo, los hechos diferenciales, disociativos, como señalaba del patrimonio cultural, considerado como sustancia del propio pueblo. Fuera de este marco, la voluntad lingüística sería tan inexplicable en la mayor parte de los casos como lo sería, por ejemplo, la pasión partidista por un equipo de fútbol determinado. Y bueno, yo hasta aquí lo dejaría y me gustaría abordar en otro video la consecución, ¿no? De la idea moderna de cultura, que ya es otro capítulo aparte, el que correspondería al capítulo 5, que es la correlación entre el reino de la gracia y el reino de la cultura y la génesis de la metafísica de la cultura.